A las 6 de la madrugada, 40 segundos. Mucha atención, hoy viernes, hace algunos segundos, China acaba de responder a la guerra de aranceles del presidente Trump. A partir del 10 de abril, que es la semana entrante, todos los productos y servicios norteamericanos que entren a China tendrán un arancel 34%, que es el mismo arancel que Trump le impuso a China. Es lo que se llama una medida retaliatoria. Las exportaciones norteamericanas a China, que son gigantes. Boeing, por ejemplo, es el principal proveedor de aviones, de partes y servicios para la industria aeronáutica china. Pero también los productores de petróleo y gas natural, Exxon, por ejemplo, Chevron, tienen a sus principales clientes en China. La agricultura norteamericana le entrega a China soya, granos, carne a los habitantes de China y también cría de su ganado. Todo afectado ahora por este arancel, repito, que está anunciando China esta mañana de 34%. Pero no solo eso, sino que China acaba de publicar una lista de 16 empresas norteamericanas a una lista de control de exportaciones, que quiere decir China está limitando el acceso de Estados Unidos a esos sectores, como hicieron en su momento con los metales raros en el caso de Ucrania. Empresas como High Point Aerotechnology, Sierra Nevada Corporation y Universal Logistics son empresas gigantes norteamericanas que quedan vetadas, que producen materiales de guerra, por ejemplo, que no van a ser utilizadas por China por razones de seguridad. Quiere decir, esta mañana arrancó en serio la guerra comercial entre las dos principales potencias del mundo, que sería casi divertido si no fuera grave y si no tuviera efectos devastadores para todo el mundo. Producto de esta situación, ya en serio, de batallas económicas, estamos en la caída de los mercados. Esta mañana es un viernes negro para las economías internacionales. Caen estrepitosamente el precio del petróleo, el colombiano que se vende en el mundo, que se derrumba a niveles históricos. Wall Street, caen las bolsas en Asia, caen las bolsas en Europa y ante todo crece la incertidumbre por la posibilidad de una recesión internacional, llevados de la mano del cabestro por cuenta del señor Trump, que decidió sacudir al mundo con sus aranceles, que también tocan a Colombia, que entrarán en vigencia mañana sábado. Lo que Trump llamó el Día de la Liberación va a ser un efecto estrepitoso y dominó en las economías internacionales. Está terminando de borrar $3 billones en valor de mercados, que es lo que se calcula, $3 billones, la caída, la pérdida de los mercados en las últimas 24 horas. $3 billones que seguramente lo tocarán a usted si usted tiene plata en un fondo de pensiones, por ejemplo. Esos balances que le llegan de su fondo de pensiones están aquí. Y vamos a ver los efectos en el bolsillo, porque las grandes multinacionales, la ropa Nike, que tiene fábricas en Asia, Lululemon, que hace en Vietnam ropa deportiva, problemas para las petroleras, para Valero Energy, son centenares de empresas en todo el mundo sacudidas por cuenta de los aranceles de Trump. Colombia, de momento, anuncia que no tomará medidas retaliatorias. Quiere decir, Colombia esperará con cautela a ver cómo puede ganar algo en medio de esta guerra. Para la gente es la caída del dólar desde el 5 de noviembre, que lo eligieron a Donald Trump. El dólar a hoy se ha depreciado 6%. Se calcula que los hogares norteamericanos van a perder poder adquisitivo de hasta $4.500 al año, sin contar el encarecimiento, por ejemplo, de los carros, que es uno de los sectores más golpeados para efectos del bolsillo de los norteamericanos. Bienvenidos, ya les vamos a hablar del tema de economía internacional. Esta mañana hay un verdadero sacudón por cuenta de la respuesta de China y falta la de Europa, que será el otro eslabón. En Colombia, a propósito de economía, responde el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, al presidente Gustavo Petro, que ha atacado, ha agredido y que ahora se refiere a la Junta del Banco de la República como la secta. Le responde decentemente el gerente del Banco de la República, diciendo que allí no hay uribistas, que ninguno de los miembros responde a intereses del gobierno. El doctor Villar le recuerda al presidente que han sido 16 años tomando decisiones para la economía y que nunca ha conocido, dice él,
un codirector que lo haga por razones políticas, también enviando un mensaje a quienes fueron puestos allí por el presidente Gustavo Petro. Esta respuesta moderada ante los ataques que sigue el presidente Petro en momentos de turbulencia y de crisis económica. A propósito del gobierno, en segundo les contaré noticias sobre reformas. Desde Cartagena, en el Congreso de Asofondos, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, invitó a la Corte Constitucional y a los fondos privados a un acuerdo nacional para sacar adelante la reforma a las pensiones que debe entrar en vigencia el 1 de julio. Pero a propósito, el Partido Liberal radicó ante el Congreso su propio proyecto de reforma laboral. Tiene apenas 2 artículos. Uno de ellos establece que la jornada diurna termina a las 7 de la noche y que el recargo nocturno se pagará a partir de las 7 de la noche. El segundo artículo fija un pago del recargo al 100% por trabajo en festivos y dominicales, quitándole banderas al gobierno, que quedaría sin cómo sacar adelante su consulta popular. El gobierno, por su parte, se mueve instalando comités del sí, que la verdad son ilegales porque todavía no es cierto que vaya a haber consulta popular. Esos comités del sí o del no solamente pueden ser legales cuando el Senado dé vía libre a la consulta popular que quiere el presidente Petro. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Es un gusto saludarlos. Hoy es viernes, es 4 de abril. Hay un problema grande, mayúsculo, esta mañana al sur de Bogotá, en donde hay miles de ciclistas que se habían citado para una carrera recreativa, una travesía, inscritos para la carrera Bogotá-Villavicencio, que debe salir esta mañana hacia los Llanos Orientales. El problema es que los ciclistas ya están en Yomasa, pero el concesionario, que es Coviandina, les notificó anoche tarde que no pueden tomar esa vía al llano producto del tránsito intenso de vehículos de carga. Los ciclistas están llegando al kilómetro 0 de esa vía Villavicencio, se encuentran con que no hay permiso para la carrera, pero están decididos a hacerla. Ya les contaré desde el lugar, porque hay 15.000 inscritos para esta carrera de diferentes regiones del país que llegaron allí para recorrer esos 150 kilómetros que hay de Bogotá a Villavicencio. Un gusto saludarlos, bienvenidos en este día viernes. Los vamos a acompañar con noticias desalentadoras para la economía, con polémicas y con las historias de las ciudades. Enseguida el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Es normal, todo va súper bien. Yo creo que en el largo plazo los mercados van a ser boom, decía el presidente Trump. Fue el peor día para la Bolsa de Valores de Nueva York desde marzo del 2020, en plena pandemia de COVID-19. En conjunto, las acciones de los distintos índices en Wall Street perdieron $3.1 billones en valor de mercado. Un coletazo a los aranceles del presidente Donald Trump, quien salió a defender sus medidas. China responde duramente a la guerra de aranceles lanzada por el presidente norteamericano Donald Trump. A partir del 10 de abril, absolutamente todos los productos americanos que se exportan a China tendrán un arancel del 34%. En el último año, Estados Unidos exportó bienes por valor de $143.500 millones a China, lo que involucra todo un arco que va desde maquinaria eléctrica y equipos pesados a combustibles y productos agrícolas. Entre la maquinaria se cuenta las ventas de Boeing, aviones, repuestos y servicios e incluso reactores nucleares. Entre tanto, se espera que mañana 5 de abril inicien oficialmente a aplicarse los aranceles del 10%, bajo los que estarán sujetos la mayoría de países en el mundo. La canciller Laura Sarabia. Estamos analizando cada una de las medidas con cada uno de los sectores y hemos convocado en los próximos días a una reunión con el sector privado para que ellos también nos manifiesten cómo ven esta situación, las preocupaciones del mismo y cómo trabajamos en conjunto en las nuevas oportunidades que tenemos. La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cielo Rusín, que expuso en Washington la estrategia de Colombia ante los aranceles de Donald Trump. Tienen esa capacidad de pronto y que ya han manifestado esa apuesta retaliatoria que era previsible, digamos, son, por ejemplo, el bloque de la Unión Europea,
que fue grabado con el 20%. Claro, ellos tienen una capacidad de respuesta diferente y están estudiando esas medidas eventuales de retaliación. Países como Brasil ya están sobre esa vía. No es el caso de Colombia. Frente al impacto de las políticas comerciales de Estados Unidos, en especial las medidas arancelarias adoptadas durante el gobierno de Donald Trump, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes propuso un cambio de estrategia económica. El presidente de la comisión, el congresista del Pacto Histórico Alejandro Toro, planteó que el país busque ingresar al grupo de los BRICS con el objetivo de diversificar mercados y reducir la dependencia de Estados Unidos. Esta decisión que tomó el gobierno nacional era inaplazable y no tomar la decisión en este momento se pone en grave riesgo el cumplimiento de una misión constitucional. Todavía se desconoce si van a ser 16 o 24 los aviones Gripen que va a comprar el gobierno colombiano a la empresa de origen sueco Saab. Toda la cúpula militar, acompañado del ministro de Defensa Pedro Sánchez, la embajadora de Suecia en Colombia y el CEO de Saab, anunciaron que apenas se van a sentar a evaluar las opciones que tienen sobre la mesa, esto refiriéndose a aspectos técnicos y financieros sobre la propuesta que fue acogida por Colombia. Habló el general Carlos Fernando Silva, segundo comandante de la Fuerza Aeroespacial. El equipamiento, el armamento, todo esto pues hace que los costos varíen, como también varía la manera como esto va a estar financiado. El general en retiro, Pedro Sánchez, ministro de Defensa. Las capacidades para defender la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional no pueden ser reactivas. Las juntas de acción comunal sostuvieron este jueves un encuentro con el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti, en el que acordaron que crearán comités por el sí de la consulta popular anunciada por el mandatario el 11 de marzo tras el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. Nos reunimos fue con los presidentes de la Confederación, de la Confederación de las Juntas de Acción Comunal del país, de cada departamento y de cada ciudad capital. Lo más importante es que dijeron que sí a la consulta y que ellos van a empezar a crear los comités para el sí de la consulta. Un proyecto del Partido Liberal que busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en Colombia como alternativa a la consulta popular del gobierno. Tiene solo 2 artículos, uno que establece que la jornada laboral diurna vaya de 6 de la mañana a las 7 de la noche y la nocturna a partir de las 7 p.m. hasta las 6 de la mañana. El segundo artículo que fija un pago del 100% por el trabajo de festivos y dominicales, dice el senador Alejandro Carlos Chacón. Los liberales hemos defendido siempre el libre mercado y la protección del tejido empresarial, pero jamás en detrimento de la clase trabajadora. A pesar de las preguntas sobre la viabilidad de esta figura, la posibilidad de que el expresidente Álvaro Uribe sea la fórmula vicepresidencial del Centro Democrático ha ganado fuerza dentro del partido. Incluso se habla también de que el expresidente encabece la lista del Senado. Así lo dijo la senadora Paola Holguín. Frente a la posibilidad de que el expresidente Uribe sea fórmula vicepresidencial, eso es deseable y no es descartable. La Constitución es clara con la prohibición de elegirse presidente, pero nada dice sobre el tema de la vicepresidencia. Luego de los actos vandálicos que tuvieron que ser detenidos por la acción del antiguo SMAT, hoy conocido como Undemo, ocurridos en la madrugada de este jueves en inmediaciones de la carrera 10ª con Avenida Jiménez, los representantes de las comunidades indígenas asentados en la Plaza de Bolívar se presentaron ante el Congreso de la República para pedir excusas. Señor presidente, usted no debe portar un bastón de mando en representación de las comunidades indígenas cuando venimos a respaldarlo y nos deja abandonados en la Plaza Simón Bolívar. Luis Yalanda, integrante de la comunidad Misak. Políticas públicas del Estado en su conjunto y del gobierno lleguen porque el CRIC limita ese acceso. Entonces venimos a denunciar y no a pedir más cosas, no venimos a pedir plata, convenios. El ministro del Interior Armando Benedetti señaló que estas comunidades no representan a las organizaciones debidamente integradas en las mesas de concertación. Ellos dicen que a ellos no le llegan los recursos, pero yo tengo que atender siempre y cuando los que estén en la mesa permanente de concertación, a las organizaciones reconocidas, y también a ellos tienen sus derechos, pero no bajo esa premisa que el presidente tenga que ir a hablar. El Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Nicolás Gallardo como gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catarina. La decisión fue tomada por la sección 5ª de este alto tribunal y se fundamentó en la violación de la prohibición de doble militancia al haberse demostrado que el mandatario apoyó candidatos a la Asamblea Departamental de otros partidos, a pesar de haber sido avalado por el Partido Liberal Colombiano.
colombiano. Blue Radio pudo confirmar que los accionistas de la nueva EPS han solicitado formalmente al gobierno nacional un acuerdo para poderse retirar de la entidad, pues la solicitud responde a la creciente crisis financiera que ha afectado gravemente la operatividad de la EPS, especialmente tras la intervención forzosa del gobierno del presidente Gustavo Petro. Los fondos de pensiones le pidieron claridad a la Corte y que acabe con la incertidumbre jurídica. El presidente de Asofondos es Andrés Velasco. La posición de los fondos de pensiones es que exista una solución rápida, que ojalá la Corte Constitucional nos libere, digamos, de esta incertidumbre lo más rápido posible, en el sentido que la sabiduría de los jueces constitucionales así lo consideren. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, propuso un acuerdo nacional para la reforma pensional y le pidió a la Corte Constitucional que defina el futuro de la iniciativa. Enviarle un mensaje a la Corte Constitucional para que entienda que este proceso de la nueva reforma pensional está andando y necesita el respaldo de todo el Estado y la sociedad colombiana. En un polémico testimonio durante el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, el exjefe paramilitar Álvaro Hernán Sierra aseguró que el expresidente no solo tuvo vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia, sino que fue una pieza clave en la creación del bloque metro de las autodefensas. Al expresidente Uribe y a Santiago Uribe, ellos han figurado siempre como los dueños de eso. Ya después ellos vendieron, pero eso fue como para lavarse las manos. Ya después de que hicieron todo, después de que ocurrió todo lo que ocurrió, ya que la vendieron, pero ya cuando ya había pasado todo. ¿Qué quiere decir usted después de que había pasado todo? Cuando se funda ese grupo Metro y cuando quema la finca Guacharaca. El Senado argentino rechazó en las últimas horas las candidaturas de 2 jueces nominados por decreto por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión se produce luego de las críticas del expresidente Mauricio Macri contra Milei de no apoyar las decisiones del Congreso. Flaco aparece, volta Ríos, levantó para boca no gol, desvío y gol. Richard Ríos fue el héroe del Palmeiras en la Copa Libertadores. El volante colombiano hizo el gol de la victoria del Palmeiras al minuto 90+2 cuando el partido contra Sporting Cristal de Perú iba empatado 2-2 y decretó el 3-2 final. Y en la Copa Corsanitas de Bogotá, la tenista María Camila Osorio avanza a paso firme. La cucuteña superó en 3 sets a la estadounidense Emina Bettas y clasificó a los cuartos de final del torneo, donde enfrentará a la alemana Tatjana María, quien es bicampeona del torneo, pues se coronó campeona en el 2022 y 2023. Estás escuchando Blue Radio.